El pasaje de hoy es Efesios 3, versículos 1 al 7. Leamos juntos. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. Amén. Compartiré un mensaje titulado, Pablo, el apóstol para los gentiles. Hemos estado meditando en la carta a los Efesios. Hasta ahora, Pablo ha explicado la salvación y la Iglesia. Explicó que la salvación se recibe por gracia, no por mérito ni esfuerzo humano. Es un don de Dios, y tanto judíos como gentiles son salvos de la misma manera. Así, la salvación es un regalo de Dios y nadie puede jactarse de ella. Nadie puede jactarse diciendo, yo la recibí primero, o yo recibí más. No es algo que Dios dé porque una persona tenga méritos. Si fuera por méritos, tendríamos algo de qué jactarnos, pero no fue por méritos, sino simplemente por gracia, como un regalo para nosotros que no lo merecemos. Por lo tanto, no podemos jactarnos. De esta manera, Pablo explicó la salvación. Por lo tanto, la Iglesia no es un lugar donde los judíos son superiores y los gentiles inferiores, ni donde se da más a unos y menos a otros. No es un lugar de discriminación o división. La Iglesia es el lugar donde judíos y gentiles se hacen uno. Pablo explica que la Iglesia es como un edificio que se edifica juntamente. No puede haber superioridad ni inferioridad. Él enseña que, por la salvación y la gracia, debemos estar unidos. En el pasaje de hoy, Pablo continúa enfatizando este punto. Dios no discriminó a los gentiles. No solo no los discriminó, sino que también lo designó a él, a Pablo, como apóstol especialmente para los gentiles. Leamos juntos el versículo 1 de nuestro pasaje. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Amén. Pablo se presenta una vez más. Ya al comienzo de la carta, en el capítulo 1, se había presentado como apóstol de Jesucristo, establecido por la voluntad de Dios. Su llamado no proviene de la voluntad de un hombre. El significado de que es por la voluntad de Dios es, por un lado, que él no se estableció a sí mismo como apóstol. No se recomendó ni se nombró a sí mismo. Por otro lado, revela que no se convirtió en apóstol por pertenecer a alguna tradición humana, como la de los fariseos o los saduceos. Significa que Dios mismo lo estableció. Está dejando claro que Dios mismo lo constituyó como apóstol para los gentiles. Lo mismo vemos en el versículo 1 del pasaje de hoy. Pablo está ahora en prisión, pero ¿cuál es la razón de su encarcelamiento? No es porque haya cometido algún delito, sino porque fue encarcelado por proclamar el Evangelio de Cristo Jesús, y en particular, dice que sufre de esta manera por su ministerio a los gentiles. Aquí nos hacemos una pregunta. Cuando uno cree en Jesús y comienza a servir a Dios, ¿no deberían ocurrir solo cosas buenas? Solemos pensar que, aunque antes las cosas estuvieran enredadas, al dedicarnos al ministerio de Dios, todo lo complicado se soluciona y los problemas desaparecen. Pero no es así. Creer en Jesús no significa que solo ocurrirán cosas buenas, ni que al dedicarnos con devoción al ministerio que el Señor nos ha encomendado, todo irá bien. Porque el propósito del ministerio, el propósito por el que nos dedicamos, no es ese. No servimos para que nos vaya bien a nosotros, ni para recibir bendiciones. El ministerio se hace para el Señor. El ministerio se hace para la edificación de la Iglesia. Uno no sirve para su propia prosperidad. Por causa de la obra de Jesús, se puede ir a la cárcel, y al servir a la Iglesia y predicar el Evangelio, se pueden experimentar sufrimientos. No creemos en Jesús para recibir bendiciones, ni asumimos un ministerio para que nos vaya bien en lo que hacemos, sino que, porque ya hemos sido bendecidos por Dios,
y al recibir esa gracia y entrar en la comunidad de la Iglesia, estamos tan agradecidos por el esfuerzo y la dedicación de los hermanos que han orado por nosotros, que nos han cuidado y atendido, que nosotros también queremos ser de ayuda para otros. Quiero vivir como aquel líder de célula que fue una bendición para mí, como aquel anciano o aquella diaconisa que me inspiró con su ejemplo. Es con esta determinación que uno sirve y se entrega. El ministerio y la vida de fe son así. Muchos piensan lo contrario, pero en realidad, la doctrina cristiana, el Evangelio, no es así. No se cree para obtener ni se sirve para recibir, sino que, por lo que ya se ha recibido, por una inmensa gratitud, uno se esfuerza por vivir la fe más plenamente. Primero recibimos, y por gratitud a lo recibido, nos esforzamos por servir. Y con la emoción de saber que Dios nos lo ha dado todo sin que lo merezcamos, nos esforzamos por servirle aún más. Esta es la verdad del cristianismo. Al mirar atrás, vemos que siempre, en todo momento, Dios dio primero. Y siempre en todo momento, Dios dio más. Oramos solo un poco, pero Dios nos dio mucho más de lo que pedimos. Servimos solo un poco, pero Dios nos da mucho más de lo que hemos hecho. Esto lo experimentamos ahora y lo seguiremos experimentando en el futuro. Servimos por gratitud a lo que Él nos ha dado. Así fue con Pablo y con nuestros antepasados en la fe. Servimos confesando: nada es demasiado para el Señor. Aquí, como su pastor, aunque siempre insuficiente, también sirvo con este corazón. Pensando en lo que he recibido, en lo que Dios me ha dado, debería hacer mucho más, pero siempre me siento frustrado por poder servir tan poco, por ser de tan poca ayuda. Así sirvo a la Iglesia. Espero que todos podamos servir a la Iglesia y a Dios con este mismo corazón. En particular, Pablo sufrió mucho en su misión a los gentiles. Si no hubiera tenido una firme convicción, probablemente habría flaqueado ante tanto sufrimiento. Para prepararlo, Dios le concedió primero a Pablo muchas experiencias. Experimentó la poderosa presencia de Dios en el camino a Damasco, y tuvo la experiencia de ser llevado al tercer cielo. Pablo tuvo profundas experiencias espirituales y recibió numerosos dones: el don de lenguas, el don de sanidad, el de profecía, y muchos otros. El hecho de que pueda enumerar tales dones en 1 Corintios, capítulos 12 y 14, es porque él mismo los experimentó. Recibió muchos dones. Estas no son experiencias espirituales que cualquiera pueda tener. Hay una razón por la que Dios le concedió estas experiencias especiales, una razón por la que esta gracia se derramó primero sobre Pablo. Fue para el reino de Dios. Especialmente para que pudiera caminar por ese camino estrecho que la gente aún no entendía, Dios le permitió experimentarlo de manera poderosa. Esto está registrado en los versículos 2 al 4. Leamos juntos nuestro pasaje de hoy, desde el versículo 2 hasta el 4. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Amén. Aquí Pablo enumera los dones especiales que Dios le ha concedido. En el versículo 2, la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. En el versículo 3, por revelación me fue declarado el misterio. Y en el versículo 4, mi conocimiento en el misterio de Cristo, expresando así que Dios le ha dado dones especiales. Estos dones dados a Pablo, estas cosas que le fueron reveladas, están relacionadas con la misión a los gentiles. En la sección anterior, explicó que judíos y gentiles son edificados juntos, que este es el plan original de Dios, que esta es la verdadera naturaleza de la Iglesia. Pablo ya había recibido un claro llamado al ministerio a los gentiles cuando fue llamado en el camino a Damasco. Si Pablo se hubiera establecido para servir en la iglesia de Jerusalén o en la de Antioquía, esas iglesias probablemente habrían sido más estables y habrían crecido más. Pedro no era un erudito en las Escrituras. Tenía celo y era el discípulo principal de Jesús, pero no destacaba por su conocimiento de la ley. Pablo, en cambio, era un erudito excepcional de las Escrituras,
capaz de explicarlas con gran fluidez y profundidad. Pero Dios no le permitió establecerse y servir a una iglesia de esa manera. El lugar y la forma en que Dios usa a cada persona es diferente. Dios llamó a Pablo especialmente para que ministrara centrándose en la misión a los gentiles. Lo llamó con ese propósito desde el principio. Así, los misterios de la revelación que Pablo recibió y las diversas experiencias místicas que tuvo se convirtieron en la base para su misión a los gentiles. Para darle una fuerte convicción, para que no flaqueara bajo ninguna circunstancia, incluso si era encarcelado, Dios le dio una gracia y una experiencia poderosas. Por eso Pablo transmite una idea muy radical, que los gentiles son coherederos con los judíos y miembros del mismo cuerpo. Esto está registrado en el versículo 6. Leamos juntos el versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio. Amén. Jesús derribó el muro de separación entre judíos y gentiles. De esta manera, hizo a los gentiles coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. En las películas y series, vemos cuánta discriminación sufren los hijos de diferentes madres, o los que llegan más tarde a la familia. Hay intrigas y luchas para evitar que se conviertan en coherederos. Pero aquí Pablo está diciendo a gentiles y judíos que están juntamente. Él usa 3 palabras que transmiten la idea de estar juntos. Está diciendo que no hay discriminación, sino igualdad. No hay división, sino que deben ser uno. La Iglesia debe ser así. Los pensamientos excluyentes o las reclamaciones de prioridad y privilegio no son la verdadera esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es el servicio y el compartir a través del sacrificio y la dedicación, es sacrificar, servir, considerar a los demás como superiores a uno mismo y elevarlos a un lugar más alto. Aunque alguien haya llegado a la Iglesia después que nosotros, aunque su tiempo en la fe sea corto, debemos decirle: bienvenido. Entra y sirvamos juntos al Señor. Esa es la esencia de la Iglesia. Las personas que han sido salvadas por gracia, como un don, no viven para sí mismas, ni para proteger sus privilegios o derechos adquiridos. Viven para Dios y para el prójimo. Amados hermanos, la idea de que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa, era tan radical que fue suficiente para que Pablo fuera encarcelado. Enfrentó una oposición muy fuerte por parte de los judíos. Pero Pablo no se rindió. El Evangelio es un don de la gracia de Dios, y por lo tanto, debe ser predicado a todos sin discriminación. Se aferró a esta convicción y nunca la abandonó. Nosotros, que ya hemos recibido esta gracia, debemos vivir como Pablo, una vida que permita que cualquiera pueda entrar en ella. Esa es la razón por la que Dios nos dio la gracia primero. Aunque a veces haya oposición y dificultades, el propósito de nuestra vida no es simplemente vivir sin problemas, sino vivir para ayudar a aliviar los sufrimientos y problemas de otros. Esta es la razón por la que Dios nos llamó. Esta es la vida de quienes vivimos según el Evangelio de Dios. Espero que, al vivir de esta manera, glorifiquemos a Dios cada día. No para proteger nuestros derechos adquiridos, sino para predicar el Evangelio. No para establecer nuestros privilegios, sino para permitir que otras personas entren libremente en nuestra comunidad, en la familia de Dios. Que hoy sea un día en que vivamos así, glorificando a Dios. En el nombre del Señor, los bendigo.